Cuando ustedes me digan. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Comenzamos? Sí. ¿Sí? Estupendo. Pues buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hoy, martes 30 de abril. Paso a informarles de los asuntos más destacados que hemos acordado en la sesión de esta mañana. La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la formalización de un contrato de emergencia para crear 8 nuevas plazas de acogidas para menores, migrantes no acompañados que lleguen a nuestra región. En los últimos meses se ha registrado un aumento significativo de las acogidas de migrantes del Centro de Atención de Emergencias y Derivación de Mérida, procedente de otros centros gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según la normativa, los menores de 18 años no acompañados no pueden permanecer en dichas instalaciones, sino que deben ser derivados a los centros de acogidas de menores de la comunidad autónoma. La Junta de Extremadura ya ha dado acogida a 20 menores, en su mayoría varones de entre 13 y 18 años. Esta situación está generando cierta tensión en los recursos del sistema de protección de los niños, las niñas y los adolescentes en Extremadura. De ahí la necesidad urgente de disponer de nuevos espacios para poder garantizar su adecuada atención y protección. No nos podemos arriesgar a encontrarnos en situación de falta de disponibilidad de plazas. Por eso, asumimos esta solución de urgencia que garantizará un entorno seguro y digno a los menores que lleguen a la región en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, hemos aprobado la contratación del servicio de transporte y logística del Banco Regional de Sangre de Extremadura. Esta entidad, que depende del Servicio Extremeño de Salud, promueve la donación de sangre en nuestra región de manera altruista y solidaria. Para poder cumplir su labor, requiere de medios de transporte adecuados que puedan desplazarse a diferentes puntos de la región para recoger las donaciones, no solo de sangre, también de cordón umbilical y leche materna en los hospitales públicos extremeños. Con ese fin, se contrata un servicio de transporte y logística cuyo presupuesto de licitación es algo más de 2 millones de euros. Cambiamos de asunto. En el Consejo de Gobierno se han aprobado las ayudas destinadas al fomento de empleo autónomo de Extremadura. Esta primera convocatoria, con un importe de 50 millones de euros, es casi el doble de la anterior y en pocos días se publicará en el DOE y desde ese momento se podrán solicitar. Con ella se incentivará el alta de al menos 6.000 nuevos autónomos. Las ayudas a percibir oscilan entre los 6.000 y los casi 16.000 euros. En la convocatoria pasada, la horquilla era de entre 5.000 y 10.000 euros como máximo. Tendrán una duración de 1 año e incluirán, con carácter retroactivo, a las nuevas altas de autónomos que se hayan realizado desde el 15 de febrero de este año, que es cuando terminó el programa anterior. Estas subvenciones, que buscan potenciar, mantener y consolidar el empleo autónomo en la región, atenderán prioritariamente a los colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, como son las mujeres desempleadas, las personas con discapacidad, los menores de 30 o los mayores de 45 años. En concreto, la subvención inicial por darse de alta como autónomo estará entre los 6.000 y 9.000 euros, dependiendo de las circunstancias del beneficiario. Habrá además una tarifa cero para los nuevos autónomos durante un periodo de hasta 2 años. Apoyaremos el mantenimiento de trabajo autónomo con una ayuda adicional de 2.500 euros que se abonará de forma anticipada destinada a los beneficiarios del programa que se comprometan a seguir con su actividad durante 3 años. Además, este paquete de subvenciones reconocerá el relevo generacional con 1.500 euros, así como aquellos que ejerzan su actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes, aumentando esta ayuda en 1.000 euros. Me gustaría especificar que estas subvenciones están dentro de un plan de autónomos de la Junta de Extremadura, cuya cuantía total son 75 millones de euros.
Algunas de estas medidas y decretos ya están en vigor, como la del fomento de empleo estable, y otras están en trámite, como la modernización del negocio o el kit profesional. El programa completo está siendo negociado con las asociaciones de autónomos y se presentará en breve. En el ámbito de la economía, empleo y transformación digital, también hemos autorizado la firma de 2 convenios con las sociedades públicas, FEVAL y Extravante, para impulsar el proyecto de apoyo a las empresas extremeñas. Por un lado, el Acuerdo de Extremadura-Avante contempla la gestión de la red de puntos de acompañamiento empresarial de Extremadura, los PIE, para el periodo 24-25 por un importe de algo más de 3 millones de euros. Esta red se compone de 5 oficinas ubicadas en Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena y Plasencia. En ellas se presta un servicio profesional y personalizado de asesoramiento para que emprendedores conviertan su idea de negocio en un proyecto empresarial viable. Del mismo modo, se trabaja con empresas de la región para mejorar su competitividad y favorecer su consolidación en el mercado. Les doy como dato que en este año 2024, los meses que llevamos, se han realizado 5.100 servicios y constituido 320 empresas desde este sistema. El otro convenio, suscrito con la sociedad FEVAL, que es la entidad que gestiona el centro tecnológico ubicado en Don Benito, se dirige a financiar proyectos relacionados con las nuevas tecnologías durante el 2024 por un importe de 175 millones de euros. Con respecto a las competencias ahora de la Consejería de Gestión Forestal, hemos aprobado la contratación del servicio de un avión anfibio para la lucha contra incendios forestales en Extremadura. Se trata de un medio aéreo que se pondrá a disposición del Plan Infoes y que está diseñado para realizar descargas de agua de hasta 3.100 litros. Lo que se busca con la incorporación de este avión anfibio es reforzar el dispositivo de prevención y extinción de incendios con un medio que permite una respuesta muy rápida, así como la llegada a zonas que no son accesibles para otros vehículos terrestres. El contrato de este servicio para un año tiene un importe de 730.000 euros. Por otro lado, el Ejecutivo Regional ha aprobado la declaración de utilidad pública de Monte Porrino, ubicado en la localidad pacense de Salvaleón. Además, se ha acordado la incorporación en el mismo de una nueva superficie forestal, en concreto, unas parcelas que son también propiedad del Ayuntamiento. El Monte Porrino alcanza así una extensión total de 1.700 hectáreas de dehesa formada por encinas, alcornoques y eucaliptos. En Extremadura contamos con 183.000 hectáreas de utilidad pública, repartidas en 174 montes, 55 de ellos en la provincia de Badajoz y 119 en la provincia de Cáceres. Estos espacios naturales realizan una importante aportación a la sociedad y, sobre todo, generan beneficios ambientales de gran valor relacionado con la protección de poblaciones y los cultivos frente a efectos naturales como riadas o inundaciones. Y en materia de turismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Boonal de Ibor para recuperar y poner en valor los restos del monumento conocido como Los Mármoles. Estos restos romanos, que pertenecían a la ciudad augustróviga en tiempos medievales, pasó a ser Talavera de la Vieja. En los años 70, la población quedó bajo las aguas del embalse de Valdecañas tras su inundación. Entonces, el templo fue trasladado al término municipal de Boonal de Ibor. Hoy se conserva en buen estado su pórtico de piedra granítica, formada por 6 columnas y un arco en el centro. De ahí su gran valor histórico. Los trabajos consistirán en la rehabilitación del entorno del monumento arqueológico. Se mejorará la accesibilidad para que cualquier persona con movilidad reducida o discapacidad sensorial pueda visitarlos. Se instalará un pequeño graderío de madera integrado con el entorno, así como una iluminación con tecnología LED. También se harán trabajos de limpieza con supervisión arqueológica, se mejorará la señalización de la localización y los accesos y se instalarán paneles explicativos de la historia del monumento. Con esta actuación, en la que invertiremos 150.000 euros, vamos a potenciar el patrimonio monumental y dinamizar la oferta turística de la comarca Campo Arañuelo, tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos y el freno a la despoblación.
Por mi parte es todo esto. Me pongo a su disposición si quieren realizar alguna pregunta. Buenos días. Yo le quería preguntar por el proyecto de fábrica de cátodos de litio que ayer anunció la Junta de Extremadura en una nota de prensa. Quería saber, bueno, si podría darnos algún detalle más de dónde se ubicaría esa fábrica y también si hay algún plazo previsto para que, bueno, la empresa se instale en nuestra región. Bueno, como saben, va a ser en Mérida donde va a tener fijada la sede de la empresa, y los inversores están ahora trabajando en plazos, presentando lo que necesitamos para… Sabemos que ellos son de plazos cortos, que los inversores chinos son de plazos cortos y les gusta hacerlo más rápido, pero va a depender mucho de toda la documentación y de todo el proyecto, cómo lo desarrollen. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.